Tenía 11 años. Mi madre se fue un mes a Europa y a mí me dejó con 20 euros en el bolsillo. Cuando por fin volvieron, lo que mi madre vio la dejó sin aliento. No, no, esto no puede estar pasando. Dejadme un comentario y contadme desde dónde me estáis escuchando y qué hora es ahora mismo para vosotros. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Sucedió en el vestíbulo de mármol de nuestra finca aislada en La Moraleja. Mi madre Ángela no me abrazó para despedirse. Se limitó a entregarme un billete de 20 euros, intacto, y una elegante tarjeta de crédito negra. Lo llamó la prueba de madurez definitiva. Lo presentó como un privilegio, no como un abandono. Luego, ella y mi padre salieron por la puerta para empezar un viaje de lujo de 50.000 euros. La pesada puerta de roble se cerró con un clic, sellándome dentro. El sistema de domótica cobró vida con un zumbido, bloqueando el perímetro. En un instante el santuario se convirtió en una prisión de alta tecnología, y el silencio fue absoluto. La primera punzada de hambre me golpeó sobre las 6 de la tarde. No fue un rugido, fue una torsión aguda, un recordatorio de que mi cuerpo todavía seguía el horario de una niña, aunque mis padres esperaran que viviera como un fantasma. Saqué el móvil y abrí la aplicación de comida a domicilio. Mi madre había hecho un teatro al entregarme esa tarjeta negra, golpeándola contra mi palma como si me estuviera nombrando caballero. Solo para emergencias había dicho. Añadí una pizza al carrito, solo de queso, nada caro. Pulsé, pedir, denegado. Me quedé mirando la pantalla, lo intenté de nuevo. Transacción fallida, contacte con su banco. Probé con una aplicación de supermercado. Pan, leche, crema de cacahuete. Denegado. Probé con una app de transporte, pensando que quizá podría ir yo misma a la tienda. Tarjeta inactiva. No era un error, era atrezo. Me había dado un trozo de plástico para sentirse mejor al marcharse, pero no se había molestado en activarlo. Me quedé allí de pie, en el vestíbulo, con el mármol frío bajo los calcetines, sosteniendo un rectángulo inútil que se suponía que era mi salvavidas. Entré en la cocina. Era una cocina de chef, de esas que salen en las revistas, acero inoxidable reluciente. Una isla lo bastante grande como para que aterrizara un avión y un frigorífico industrial que costaba más que la mayoría de los coches. Tiré del pesado tirador. La luz se encendió, iluminando estantes de un vacío prístino, aterrador. Había un tarro de mostaza artesanal a la trufa, 3 botellas de agua con gas de importación, un limón que parecía llevar allí desde Navidad. Y en la despensa, escondida detrás de una colección de aceites de oliva decorativos, encontré una caja de pasta seca, sin salsa, sin mantequilla, solo unos codos amarillos y rígidos. Miré por la ventana. El camino de entrada tiene casi medio kilómetro y serpentea a través de un denso bosque de robles y arces. La vecina más cercana, la señora Catalina, vive en la finca de al lado, detrás de un seto de 3 metros. Si gritaba, lo único que me oiría sería el sistema de seguridad. Un niño normal habría entrado en pánico. Un niño normal habría corrido a casa de los vecinos o habría llamado a la policía. Pero yo no era una niña normal, era la hija de Ángela. Veréis, en mi casa el sufrimiento no era una emergencia, era parte del temario. Mi madre se había pasado 11 años enseñándome que mis necesidades eran un incordio. Cuando me caí y me raspé la rodilla a los 6 años, me dijo que las lágrimas eran una forma de manipulación. Cuando tuve la gripe a los 9, me dijo que dejara de buscar atención y que me lo curara durmiendo. Había normalizado tanto la crueldad que yo no veía a una niña hambrienta en el reflejo del horno de acero. Veía a una candidata haciendo un examen. Si pedía ayuda, estaría dándole la razón. Sería la niña necesitada de la que siempre se quejaba a sus amigas, suspendería la prueba de madurez. En mi mente, esto no era un abandono, era una carrera de obstáculos. Si lograba sobrevivir a esto, si conseguía que esa caja de pasta me durara un mes, quizá entonces por fin me miraría con orgullo en lugar de con agotamiento. Llené una olla de agua. No encendí las luces porque quería ahorrar electricidad, para demostrarle lo responsable que podía ser. Conté 20 macarrones. Esa fue mi cena. Me los comí solos, de pie junto al fregadero, dejando que el agua caliente me calentara las manos mientras la casa zumbaba a mi alrededor, vasta e indiferente. Me dije a mí misma que no tenía hambre. Me dije que a esto sabía la disciplina. Al cuarto día, el hambre ya no era un dolor agudo. Era una niebla pesada y gris que se había instalado en mi cerebro, haciendo que los bordes de la habitación se volvieran borrosos si me levantaba demasiado rápido. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en el suelo de la cocina, con la espalda contra el lavavajillas, sujetando el móvil como si fuera una granada a punto de estallar. Abrí Instagram. No debería haberlo hecho, pero necesitaba saber si al menos pensaban en mí. Y allí estaba. La última publicación de Ángela, subida hacía 2 horas desde Le Meurice en París. Era un carrusel de fotos.
La primera era un selfie de ella y Tomás brindando con copas de champán con la piel resplandeciente con ese brillo caro de las vacaciones. El pie de foto decía, por fin desconectados. Reconectando con mi alma gemela en la ciudad de la luz. Libertad. Sin distracciones. Deslicé el dedo. Un plato de vieiras a la plancha, una torre de macarons, un filete cubierto de pan de oro. Me miré el regazo. Sostenía un cuenco con exactamente 12 macarrones hervidos, sin sal, sin aceite, solo almidón húmedo e insípido. El contraste no era solo injusto, era violento. Ellos estaban comiendo oro mientras yo racionaba carbohidratos para no desmayarme. Pero el verdadero golpe no fue la comida, fue el silencio. Revisé mi registro de llamadas por centésima vez. 0 llamadas perdidas. 0 mensajes de texto. Durante 4 días había estado esperando que sonara el teléfono. Me había convencido de que la prueba de madurez incluía una llamada diaria. Un examen sorpresa en el que tendría que informar de que la casa estaba limpia y yo estaba bien. Pero no hubo nada. No habían llamado para preguntar si había entendido cómo funcionaba la alarma. No habían llamado para darme las buenas noches. Ni siquiera habían llamado para asegurarse de que la casa no se había quemado. Fue entonces cuando el engaño por fin se resquebrajó. Mi madre no me había dejado aquí para enseñarme a ser independiente. No me había dejado para ayudarme a crecer. Me había dejado aquí porque yo era un ancla que quería soltar. Todos esos discursos sobre que yo era una niña dependiente o dramática eran solo una proyección. No me estaba enseñando una lección, se estaba tomando unas vacaciones de ser madre. Algo dentro de mí se quebró. Fue un sonido silencioso, como el de una rama seca al pisarla en el bosque, pero lo cambió todo. Dejé de ser la hija que intentaba aprobar un examen. Me convertí en algo completamente diferente. Levanté la vista hacia la esquina del techo de la cocina. El pequeño LED rojo de la cámara de seguridad de 360 grados me devolvió un parpadeo. La casa estaba plagada con 18 de ellas. A Tomás le encantaban sus cacharros. Quería vigilar al personal de limpieza, a los jardineros, el perímetro. Quería un control total. Me puse de pie. Me temblaban las rodillas, pero mi mente estaba cristalina. Si querían una casa inteligente, yo les daría una casa genial. Arrastré una silla al centro de la habitación, justo debajo de la lente. No escondí la caja de pasta vacía. No me peiné. Miré directamente al ojo de cristal negro. Día 5 dije, con la voz rasposa por la deshidratación. Sigo aquí. La tarjeta de crédito no funciona. La comida se ha acabado. No habéis llamado. Esperé un segundo, dejando que el silencio se grabara. Si estáis viendo esto más tarde continúe, significa que alguien os ha preguntado dónde estaba. Bajé de la silla y fui a la biblioteca. El servidor principal del sistema de domótica estaba en un armario de cristal detrás del escritorio de Tomás. Sabía la contraseña de administrador porque Tomás era un narcisista. Era su propio cumpleaños. Inicié sesión. Navegué hasta los registros de comunicación. No solo quería saber que no habían llamado, quería pruebas. Exporté los datos. Llamadas salientes al móvil de Hailey, 0. Llamadas entrantes de los padres, 0. Guardé el archivo en una carpeta oculta. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba montando un caso. Era el testigo digital de mi propia desaparición. El silencio que había cultivado se hizo añicos el 7.º día. No fue un golpe en la puerta, fue el interfono de la cancela, un estallido electrónico y estridente que resonó en el vestíbulo de mármol como un disparo. Me quedé helada en la biblioteca, con la mano suspendida sobre el teclado del servidor. El corazón me martilleaba contra las costillas, no de alivio, sino de terror. Me acerqué sigilosamente al monitor de seguridad de la pared. En la pantalla azul y granulada, un sedán plateado esperaba al ralentí en la puerta principal. Un hombre estaba de pie junto al teclado, pulsando el botón de llamada repetidamente. Reconocí la chaqueta de tweed al instante. El señor Jacob, el orientador del colegio. No debería haber estado allí. Eran las vacaciones de verano. Pero el señor Jacob era el tipo de hombre que se daba cuenta cuando los correos electrónicos no se respondían y cuando las familias perfectas guardaban silencio. Mi dedo se cernió sobre el botón de desbloqueo. Era el momento de la verdad, y dudé. Os preguntaréis por qué una niña hambrienta dudaría en dejar entrar a un salvador. Podríais pensar que debería haber corrido por el camino de entrada, gritando pidiendo ayuda. Pero eso es porque no entendéis la cadena invisible del superviviente. Mi madre se había pasado años forjando esa cadena, eslabón a pesado eslabón. Estaba hecha de advertencias susurradas y profundos suspiros. Lo que pasa en esta casa, Hailey, se queda en esta casa. No saques los trapos sucios a la luz. A nadie le gusta un chivato. Me había condicionado a creer que proteger la imagen de la familia era más importante que mi propia supervivencia. Abrir esa puerta se sentía como una traición. Sentía que era yo quien apretaba el gatillo contra mi familia. Era una prisión sin barrotes,
construida enteramente sobre la lealtad a personas que no sentían ninguna por mí. El interfono volvió a sonar. Hailey, soy el señor Jacob. Sé que estás ahí. Si no abres la puerta, llamaré a la policía para que la eche abajo. La policía. Esa palabra atravesó la niebla de mi condicionamiento. Si venía la policía, romperían la puerta, habría sirenas, habría ruido. Ángela odiaba el ruido. Pero entonces mi estómago se contrajo, un espasmo violento y retorcido que me dobló en dos. El dolor fue una claridad absoluta. Mi lealtad murió justo ahí, sobre la alfombra persa. Alargué la mano. Me temblaba tanto que fallé el botón 2 veces. Al tercer intento lo pulsé clic. Las pesadas puertas de hierro se abrieron. Desbloqueé la puerta principal y me senté en el primer escalón de la gran escalera, demasiado débil para estar de pie. Cuando el señor Jacob entró, la expresión de su rostro no era de enfado, era de horror. Contempló las sombras, el silencio, y a mí, pálida, temblando y más pequeña de lo que recordaba. No preguntó dónde estaban mis padres, lo sabía. Miró la encimera vacía donde debería haber habido un frutero. Miró las lámparas decorativas desenchufadas. Vale, dijo, con la voz peligrosamente serena. Vale. Sacó su móvil, nos llamó al 112, marcó el número de la finca de al lado. Catalina, soy Jacob. Estoy en casa de los Carter. Trae el coche, ahora. 5 minutos después, la señora Catalina entró por la puerta abierta. Era viuda rica de esa manera que susurra en lugar de gritar, y había vivido al lado durante 6 años. Nunca había hablado con ella. Mi madre la llamaba Cotilla. La señora Catalina me echó un vistazo y no dijo ni una palabra. Simplemente se quitó su rebeca de cachemir y me la echó por los hombros. Olía a lavanda y a detergente de verdad, no al aroma químico de nuestro servicio de limpieza. Vamos, cariño, dijo, vámonos. Salir de mi casa fue como saltar al vacío. El aire exterior era cálido, denso con el aroma a pino y a hierba recién cortada. Me di cuenta de que no había salido en una semana. Mientras subía al coche de la señora Catalina, miré hacia atrás, a la casa. Se alzaba allí, oscura, hermosa y vacía. No era un hogar, era solo un edificio donde casi me había desvanecido. Condujimos 200 metros hasta la entrada de la casa de la señora Catalina. Su cocina era todo lo que la mía no era, estaba desordenada. Había papeles en la isla, una taza de té a medio beber y una olla a fuego lento. Era cálida, estaba viva. Me hizo sentar y me puso un plato de sopa de verduras delante. Come despacio, murmuró. Di el primer bocado. El calor me golpeó el estómago y casi tuve una arcada, mi cuerpo confundido por la repentina presencia de nutrientes. Pero luego di otro y otro. El señor Jacob se sentó frente a mí, con un bloc de notas abierto. Tenemos que llamar a servicios sociales, Hailey. Tenemos que documentar esto. Dejé la cuchara. La comida me había dado la energía justa para recordar la carpeta oculta en el servidor. Todavía no susurré. El señor Jacob hizo una pausa. ¿Por qué? Porque van a mentir, dije. Van a decir que contrataron a una niñera. Van a decir que fue un error. El señor Jacob miró a la señora Catalina. ¿Podrían hacerlo? Puedo demostrar que no lo hicieron, dije. Necesito un ordenador. El despacho de la señora Catalina era el polo opuesto a la biblioteca de mi padre. Donde su escritorio era una impecable losa de caoba destinada a intimidar, el de ella estaba abarrotado de diarios de jardinería y cartas abiertas. Me senté frente a su ordenador, con el señor Jacob de pie detrás de mí, mientras la señora Catalina llamaba al teléfono de atención ciudadana de la policía. Las autoridades se movieron con una rapidez que me sorprendió. En 2 horas, una trabajadora social de protección de menores llamada señora Ramírez y un agente uniformado estaban sentados en el salón de la señora Catalina. Escucharon al señor Jacob. Miraron las fotos de mi nevera vacía. Me tomaron declaración. Entonces llegó la llamada. Era mi madre. El sistema de seguridad de la casa debió de alertarla de que la puerta principal se había abierto. Me quedé mirando la pantalla de mi móvil, viendo parpadear su nombre. Contesta, dijo la señora Ramírez con suavidad. Pon el altavoz. Necesitamos oír lo que dice. Pulse el botón verde. Diga, Hailey. La voz de Ángela era cortante, molesta. ¿Por qué está abierta la puerta de casa? Me ha llegado una alerta. ¿Estás jugando fuera? No dije. El señor Jacob está aquí. Hubo una pausa. ¿Quién? El orientador del colegio. Ha venido a ver cómo estaba. ¿Y por qué iba a hacer eso? Su tono cambió al instante de la molestia al pánico defensivo. ¿Está todo bien? ¿Dónde está la niñera? Ahí estaba, la mentira, la coartada. Miré a la señora Ramírez. Asintió para que continuara. ¿Qué niñera? Pregunté. No te hagas la tonta, Hailey espetó Ángela. La agencia envió a alguien. Se supone que se está quedando en la suite de invitados. ¿No está ahí? Dios mío, ¿te ha dejado sola?
Fue una actuación brillante. En 2 frases había desviado la culpa de sí misma a una empleada fantasma. Ella era la víctima de una agencia negligente. Ella era la madre preocupada. Tomás, la oí gritar de fondo. Llama a la agencia, la niñera no está, Hallie está sola. Fue tan convincente que por un segundo casi me lo creí. Casi pensé. Quizá lo entendí mal. Quizá sí que lo intentaron. Pero entonces recordé la biblioteca. Recordé la conversación que había oído la noche antes de que se fueran. Estaban bebiendo vino en la cocina, riéndose del coste de los billetes de primera clase. Hailey, dijo Ángela, su voz suavizándose en una falsa preocupación. Cariño, escúchame. Volvemos a casa ahora mismo. No teníamos ni idea. Pensábamos que estabas a salvo. Esa niñera. Voy a demandar a esa agencia hasta que se arruinen. Vale, dije. Vale, mamá. Colgué. La habitación estaba en silencio. Eso complica las cosas, dijo el policía frunciendo el ceño. Si contrataron a alguien y esa persona te abandonó, esto es un caso de incumplimiento de contrato, no de negligencia parental. No contrataron a nadie, dije. ¿Estás segura?, preguntó la señora Ramírez. Puedo demostrarlo. Me volví hacia el ordenador. Ya había iniciado sesión en el servidor de la nube. Navegué hasta los archivos de audio. El sistema de seguridad de la cocina tenía un sensor de rotura de cristales que también grababa conversaciones a alto volumen. Mis padres hablaban muy alto cuando bebían. Retrocedí 2 semanas, 14 de junio, 9:45 de la noche. Pulsé play. El audio era nítido. La voz de Ángela. 5.000 euros por una cuidadora para un mes. Eso es un robo, Tomás. La voz de Tomás. Podemos darle la tarjeta de emergencia. Tiene 11 años. Necesita aprender a valerse por sí misma. Además, piensa en la mejora. Podremos coger la suite en Lemeury si no nos fundimos el presupuesto en una niñera. Ángela. Tienes razón. Es hora de que madure. Le diremos a la gente que contratamos a alguien si preguntan. Pero sinceramente estará bien. Es una prueba de madurez. La grabación terminó. El silencio en el salón de la señora Catalina era más pesado que el silencio en mi casa vacía. El agente miró a la señora Ramírez. Eso es premeditación, dijo. Es conspiración para cometer un delito de abandono. La señora Ramírez me miró. Sus ojos estaban tristes, pero su voz era firme. ¿Puedes descargar ese archivo, Hailey? Ya lo he hecho, dije. Y he enviado una copia a mi correo del colegio. Ya no era solo una niña, era la fiscal. Y el juicio estaba a punto de empezar. Las autoridades no arrestaron a mis padres inmediatamente. La señora Ramírez explicó que para un caso tan sólido querían pillarlos infraganti, querían la confrontación. Así que preparamos el escenario, volvimos a mi casa, el policía aparcó su coche patrulla en el garaje fuera de la vista. La señora Ramírez, el señor Jacob, la señora Catalina y yo nos sentamos en el salón. Apagamos todas las luces excepto una lámpara en una esquina. La casa volvía a estar en silencio, pero esta vez era un silencio cargado. Era una trampa. Coloqué el iPad de la señora Catalina sobre la mesa de centro de mármol. Estaba conectado por Bluetooth al sistema de audio de toda la casa. El archivo de audio estaba listo. Esperamos. A las 7:30 de la tarde las pesadas puertas de hierro se abrieron. Vi en el monitor de seguridad cómo el todoterreno negro subía por el camino. Mis padres se bajaron. Parecían bronceados, relajados y cargados de bolsas de compras. Ángela llevaba un pañuelo de seda nuevo. Tomás se reía de algo en su móvil. No tenían ni idea. Pensaban que entraban en una casa tranquila donde su hija había aprendido una valiosa lección sobre la gratitud. Se creían los vencedores. La puerta principal se abrió. Hailey, llamó a Ángela con la voz alegre y artificial. Ya estamos en casa, ¿nos has echado de menos? Entró en el salón y se quedó helada. La sonrisa se desprendió de su cara como una máscara que cae al suelo. Tomás chocó con ella por detrás. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Se detuvo al ver los uniformes. ¿Qué es esto?, exigió Ángela, con la voz cada vez más alta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está la niñera? Seguí haciéndolo, seguí actuando. Me puse de pie. Sentí las piernas firmes por primera vez en semanas. No dije ni una palabra, solo toqué la pantalla del iPad. El audio retumbó a través de los altavoces ocultos, cristalino e innegable. 5.000 euros por una cuidadora para un mes. Eso es un robo, Tomás. Ángela se estremeció como si la hubieran golpeado. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando el origen de su propia voz. Podemos darle la tarjeta de emergencia. Tiene 11 años. Necesita aprender a valerse por sí misma. Tomás se puso pálido. Dejó caer las bolsas de la compra. Una botella de whisky del duty free se hizo añicos en el suelo, el olor a alcohol mezclándose con la tensión. Tienes razón. Es hora de que madure. Le diremos a la gente que contratamos a alguien si preguntan. Pero sinceramente estará bien. Es una prueba de madurez. La grabación terminó.
El eco quedó suspendido en el aire, pesado y condenatorio. Ángela me miró. Por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. No ira, no decepción, miedo. Se dio cuenta de que el guión había cambiado. Ella ya no era la directora. No susurró negando con la cabeza. No, esto no puede estar pasando. Ya ha pasado, dije. Mi voz era tranquila, firme. He aprobado el examen, mamá. He madurado. La señora Ramírez se levantó. Señor y señora Carter quedan detenidos por desamparo de un menor y conspiración para cometer un delito de abandono. Mientras el agente se adelantaba con las esposas, Ángela no lo miró a él, me miró a mí. Hailey, por favor, solo queríamos que fueras independiente. Lo soy, dije. Independientemente a salvo de vosotros. Se los llevaron por la puerta principal, pasando por las columnas de mármol y el césped perfectamente cuidado. Los vi marcharse. No me sentí feliz, no me sentí triste, solo me sentí ligera. El peso de sus expectativas, de sus engaños, de su amor condicional, todo había desaparecido. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y completamente públicas. En su mundo la reputación era la moneda de cambio, y yo acababa de llevarlos a la bancarrota. La noticia del arresto destrozó su estatus social antes incluso de que pagaran la fianza. La fachada de la familia perfecta no solo se agrietó, se pulverizó. Las membresías del club de campo fueron revocadas. Las juntas benéficas pidieron sus dimisiones. La finca, ese monumento frío de mármol a su vanidad, se puso a la venta para cubrir los gastos legales. Perdieron la custodia, por supuesto. La grabación que encontré en el servidor se aseguró de ello. Fue el clavo en el ataúd de su defensa. No podían alegar que fue un error. No podían alegar que fue un malentendido. Fue un cálculo. Y me habían subestimado. 6 meses después, estoy de rodillas en la tierra del jardín de la señora Catalina. Tengo las manos cubiertas de barro. Tierra de verdad oscura, sucia. Ángela habría odiado esto. Odiaba la suciedad. Odiaba todo lo que no se podía desinfectar o controlar. Pero a mí me encanta. Estoy plantando tomates. La señora Catalina está en el porche, leyendo, levantando la vista de vez en cuando solo para verme. No para comprobar si me porto bien, no para vigilarme, solo para verme. Hay un concepto sobre el que leí llamado la justicia del sembrador. Dice que la verdadera justicia no consiste solo en arrancar las malas hierbas, sino en plantar algo nuevo en el terreno despejado. Durante mucho tiempo pensé que mi victoria fue ver a mis padres esposados. Pensé que fue la destrucción de sus mentiras, pero mientras apisono la tierra alrededor del tallo verde, me doy cuenta de que eso fue solo la demolición. Esto la tierra bajo mis uñas, el sol en mi espalda, la seguridad de un hogar donde la nevera siempre está llena, esta es la reconstrucción. Yo no destruí a mis padres, simplemente dejé de cargar con el peso de sus secretos, solté la carga y el estruendo fue obra suya. Miro hacia la casa de al lado, ya se ha vendido, se está mudando una nueva familia. Vi un columpio en el camión de la mudanza. Vuelve a aparecer un hogar, no un museo. Mi móvil vibra. Es un mensaje del señor Jacob, preguntando por mi proyecto del colegio. Respondo al instante. Ya no tengo que esconderme, no tengo que fingir que soy independiente. Dependo de gente que se preocupa por mí, y por primera vez eso no parece una debilidad, se siente como un sistema de raíces. He aprobado la prueba de madurez, mamá, pero no la que tú diseñaste. Aprendí que lo más maduro que puedes hacer es negarte a participar en tu propia destrucción. Aprendí que el silencio no es fuerza. Y aprendí que merezco que me alimenten, que me abracen y que me vean. Me limpio la tierra de las manos y me levanto. Ya no soy el fantasma del pasillo, soy la niña del jardín, y estoy creciendo. Si alguna vez has tenido que romper una regla para salvarte, quiero escuchar tu historia. Comparte este video si crees que los niños merecen que los vean, no que los almacenen.